Hola amigos, les saluda nuevamente Denis Esoviedo con el programa El Esplendor de la Verdad. Gracias a todos por escucharnos, gracias por vernos, los que nos sintonizan también a través de la página del Esplendor de la Verdad y la página de Radio María Nicaragua. Pues bien, ya el martes pasado iniciamos una nueva serie que se llama Los laicos de los últimos tiempos. Y veíamos en el programa anterior lo que era la iglesia, el pueblo de Dios de la que somos parte nosotros los laicos. Y hoy vamos a tener este tema precioso que son los sacerdotes, reyes y profetas. Los laicos, sacerdotes, reyes y profetas. Pues bien, antes de iniciar, vamos a acercarnos a la presencia del Señor. Hoy que sé que mi vida es un desierto en el que nunca nacerá una flor, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón, para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor. Pon, Señor, una fuente de alegría en el desierto de mi corazón, para que nunca me ahoguen los fracasos, mis ansias de seguir siempre tu voz. Pon, Señor, una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón, para que nunca busque recompensa al dar mi mano o al pedir perdón. Pon, Señor, una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón, para que no me busque a mí cuando te busco y no sea egoísta mi oración. Pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra en el desierto de mi corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, nuevamente sean todos bienvenidos a su programa El Esplendor de la Verdad. Y estamos hoy con el segundo tema de esta serie, los laicos de los últimos tiempos. Que como les decía en el programa anterior, no es un tema apocalíptico, no, nada que ver. Es un tema que llena muchísimo de esperanza. Nosotros, ustedes y yo, somos los laicos de los últimos tiempos. Y la iglesia quiere que nosotros seamos laicos fortalecidos en nuestra fe. A pesar de todas las dificultades que estamos viviendo. Ayer hablaba con un amigo y decía, vivimos tiempos muy difíciles. Pero si los tiempos son más difíciles, nosotros los laicos tenemos que ser más fuertes. Probar nuestra calidad de cristianos en este mundo. Y cuando nosotros hablamos de laicos, el laico es un término griego. Viene del griego laos, que significa pueblo. Entonces los laicos somos el pueblo. Ojo, sí, el pueblo de Dios no solamente está conformado por los laicos. Recordemos que están también los consagrados, los sacerdotes y demás, ¿verdad? Pero llama la atención que el término laico viene de pueblo. Somos el pueblo de Dios. La Constitución del Vaticano II, la Lumen Gentium, en el número 31, dice que con el nombre de laicos se designan a todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia. Es decir, los laicos son los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo, ¿de qué? De la función
sacerdotal, profética y real de Cristo. Y ejercen estos laicos en la iglesia y el mundo la misión de todo el pueblo cristiano, en la parte que a ellos les corresponde. Entonces la Lumen Gentium dice, sí, son laicos los que no son consagrados, los que no son religiosos, los que no forman parte del orden sagrado, como los sacerdotes, ¿verdad? Los monjes, las monjas. Y estamos incorporados, ya habíamos dicho que una de las características del pueblo de Dios es que estamos incorporados a través del bautismo. Y por el bautismo somos, ¿verdad? Tenemos esta triple función de Cristo: sacerdotes, profetas y reyes. Algunos van a decir, pero ¿cómo es posible de que nosotros seamos sacerdotes si los sacerdotes son otros, son los ministros ordenados? Bueno, vamos a ir viendo cada punto, porque la iglesia dice que así como nosotros somos miembros de Cristo, formamos parte del cuerpo de Cristo, y Cristo cumple esa función sacerdotal, profética y real, entonces nosotros también, como sus miembros, vamos a cumplirlo. Recordemos que nosotros no solamente somos trabajadores en la viña, nosotros somos parte de la viña. El Señor Jesús dice, yo soy la vid, dice el Señor, yo soy la vid, pero ustedes son las ramas. Es decir, en el cuerpo nosotros somos como las arterias. Si no tuviéramos arterias en nuestro cuerpo, imagínense, este cuerpo no caminara. Y eso es lo que pasa con nosotros los laicos. Nosotros hacemos caminar la iglesia en muchos frentes. En la vida ordinaria, en la vida social, en el trabajo, en los colegios, en la familia, en la política, en todas las estructuras. Ahí estamos los laicos. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar desde esa parte el de ser sacerdotes? Sí, porque dice la doctrina de la iglesia, somos sacerdotes, reyes y profetas como Cristo. Pero ¿cómo seremos sacerdotes? Pues bien, vamos a hablar de cómo podemos ser sacerdotes y cómo podemos ser profetas y cómo podemos ser reyes. ¿Se imaginan? Está interesante la cosa. Bueno, saludos a Nubia Palavicini, siempre nos sintoniza, paz y bien. Saludos a Fernando. Saludos, Fernando, Dios te bendiga, vos y tu familia. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de Radio María Nicaragua. Que dicho de paso, estamos todavía con el maratón. Esto no se termina hasta que comienza, todo septiembre. Pues bien, hoy, ¿verdad? Les decía a los que están sintonizándonos hasta este momento que vamos a hablar de la triple función como laicos dentro de la iglesia, incorporados al cuerpo de Cristo: sacerdotes, reyes y profetas. Número 1. La participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Nosotros podemos participar en la misión sacerdotal de Cristo, pero no somos ordenados sacerdotes. No. Pero dice la Lumen Gentium en el número 34 que dado que Cristo, Jesús, supremo y eterno sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, los vivifica con su espíritu y los impulsa sin cesar a toda una obra buena y perfecta. Pues a quienes asocia íntimamente a su vida y a su misión, también les hace partícipes de su oficio sacerdotal, con el fin de que ejerzan el culto espiritual para la gloria de Dios y salvación de los hombres. Por lo cual, los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, son admirablemente llamados y dotados para que en ellos se produzcan los más ubérrimos frutos del Espíritu Santo. Bien, qué importante eso. Dios nos escoge y nos dota. ¿Por qué? Por la función de Cristo, que es sumo y eterno sacerdote. Nosotros también
podemos cumplir esa función, porque íntimamente unidos como la vid, como ramas en la vid que es Cristo, nosotros entonces somos partícipes de ese oficio sacerdotal en la parte del culto espiritual, ¿verdad? Ahora bien, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Esa es la gran pregunta, porque muchas veces como laicos nosotros no sabemos qué hacer en la iglesia. Les decía en el programa anterior, a veces llegamos a la iglesia y a escuchar, a ver, a oír, a apoyar en lo que se pueda. Y no, nosotros los laicos tenemos funciones muy importantes dentro de la iglesia. Ser sacerdotes. Y esto es lo primero. O sea, un sacerdote ofrece sacrificios a Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes siempre sirven como mediadores, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Y es la misma función sacerdotal. Pero también nosotros los laicos podemos ofrecer sacrificios. Claro. Y podemos hacerlo desde 3 frentes, por así decirlo, o 3 aspectos. Número 1, nosotros podemos ofrecer nuestras tareas laicales como sacrificios, según la voluntad de Dios, porque nuestras labores, nuestra vida social, como les decía, nuestra vida familiar, laboral, todo eso nos va a santificar a nosotros. Y también nosotros podemos santificar a los demás. Esa es una función sacerdotal, el santificar. San Pedro, en su primera carta, afirma que nosotros somos una comunidad santa de sacerdotes. Y no se lo estaba diciendo a obispos y a presbíteros, se lo estaba diciendo al pueblo de Dios, a los laicos. Ustedes son una comunidad de sacerdotes santos, pueblo elegido, raza escogida por voluntad de Dios. Entonces sí, nosotros podemos ser sacerdotes también. Ahí en lo que tenemos que hacer, en nuestras tareas laicales, ahí hacemos función de sacerdote. Yo cuando explico estas cosas, muchas veces hay gente que como que se extraña de lo que digo, pero estoy hablando de la doctrina de la iglesia. Por favor, no me saquen de contexto, ¿no? A veces me ocurre que me sacan de contexto y entonces salen diciendo que yo estoy diciendo algo que nada que ver. No, hay que escuchar el contexto. Nosotros los laicos también somos sacerdotes. Ahora, la Lumen Gentium en el número 34 nos va a decir, pues todas las obras de los laicos, oraciones, iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso de alma y de cuerpo, si son hechos en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, si las sobrellevamos pacientemente, entonces se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. Y está la cita también de San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. Nosotros podemos entregar como sacrificios todo eso, dice. Claro que sí. Nuestras iniciativas apostólicas, nuestra vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso, los hobbies, el entretenimiento, todo eso, si están ordenados según el Espíritu, entonces pueden ser sacrificios. Y más que todo nuestras pruebas, las dificultades de la vida. Hermano, estamos viviendo un tiempo de gracia actualmente. ¿Cómo un tiempo de gracia? Si mucha gente está muriendo, estamos desesperados, la crisis económica, social. Sí, pero es un tiempo de gracia. Porque como dice San Pablo, donde abunda el mal, sobreabunda la gracia. Entonces, estamos rodeados de mucha gracia. Hay mucho mal, pero hay más gracia de Dios. Y nosotros los laicos tenemos que ser instrumentos de esa gracia. Ahí, en las situaciones donde vivimos, en lo que hacemos, en el trabajo que estamos realizando, ese testimonio que damos, que importantísimo. Hoy más que nunca necesitamos familias con cristianos, padres, madres, hijos cristianos que den testimonios de vida. Eso es lo que necesitamos. Esa es la fuerza viva de la iglesia. Y entonces ahí es donde nosotros podemos hacerlo, con nuestras tareas laicales.
Primer punto, ¿dónde podemos ser sacerdotes? Yo les había dicho que habían 3. Primer punto, nuestras tareas laicales. Segundo, en la Santa Misa, a través de la Eucaristía, sí, porque recordemos que la Santa Misa es la renovación de la misma ofrenda de Cristo en la cruz. En la Santa Misa se actualiza este sacrificio y Cristo lleva a cabo con todo su cuerpo místico, del que nosotros formamos parte, Él lleva a cabo ese sacrificio excelso que es la Eucaristía. El santo sacrificio de la misa es ofrecido por el sacerdote. Es cierto, él es el que preside la Santa Misa, pero también es ofrecido conjuntamente por todo fiel que participe en la celebración eucarística. Por eso es que cuando nosotros decimos vamos, ya no decimos vamos a oír misa, decimos vamos a vivir misa. Vamos, ahora, ¿es correcto decir entonces vamos a celebrar misa? No, nosotros no vamos a celebrar, porque el celebrante es el sacerdote, él es el que ofrece, pero nosotros conjuntamente con él ofrecemos el sacrificio. Nosotros somos partícipes en la Santa Misa. La Lumen Gentium, a este respecto, dice en el número 34, los sacrificios espirituales que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. Ahí nosotros, también nosotros los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran al mundo mismo a Dios. Nosotros podemos hacer esa función sacerdotal también ahí en la Santa Misa. Qué excelente es, hermano, ir a la Santa Misa. Yo sé que en algunos lugares, pues por precaución y por todo este caos sanitario, tienen que hacerse limitar la cantidad de fieles en la misa. En algunos lugares hasta han suspendido la misa. Pero nosotros también podemos vivir las misas a través de los medios de comunicación, de las redes, de tantas formas, plataformas que el Papa ya ha autorizado. Y nosotros podemos hacerlo espiritualmente. También se puede. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, que estamos unidos y podemos hacer y actuar desde la parte espiritual también. Y muchas veces he conocido gente que dice que se concentra más vivir una misa en plataformas, porque está tal vez con poca gente, está concentrado en lo que está, que a veces estar en la Santa Misa con un montón de gente, que uno se distrae por tantas cosas, ¿no? Al final, recordemos que nosotros somos cuerpo y alma y nuestra parte espiritual se conecta con Dios cuando nosotros queremos. El Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Y la gracia de Dios llega a través de estos medios también. Así que no los menospreciemos. Los que están enfermos. ¿Cuánta gente está en cama, postrado? Está pasando una dificultad y no puede ir a la Santa Misa. Y lo puede hacer a través de estos medios que están santificando. Y que estos medios están siendo instrumentos los laicos. Porque quienes manejan estos medios son laicos. Somos laicos. Hoy mismo están hermanos viviendo la Eucaristía a través de tantas personas que están detrás de las pantallas, de los monitores, que están en la parte técnica. A todos esos hermanos laicos, Dios los bendice enormemente. También ellos están trabajando conjuntamente, están ofreciendo esas santas misas que llegan a todos esos hermanos que las necesitan más que nunca, hoy. Entonces, los sacrificios los podemos hacer como sacerdotes con nuestras tareas laicales, en la Santa Misa. Tercero, esta me encanta, a través de la palabra que sale de nuestra boca. Unos labios puros son capaces de hacer un sacrificio de alabanza. Labios puros. A este aspecto, el autor de la Carta de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, dice: ofrezcamos a Dios en todo tiempo, por medio de Jesucristo,
el sacrificio de alabanza, que consiste en celebrar su nombre, compartir y hacer el bien, pues tales sacrificios son los que agradan a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esos son los sacrificios que le agradan al Señor. En todo tiempo el sacrificio de alabanza, llevar alabanzas al Señor. Si bien es cierto, estamos en un mundo con tantas dificultades que lo que más llegan a Dios son lamentos, son llantos, aflicciones, desesperanza. Muchas oraciones cargadas de todo eso. Pero tenemos que dar espacio también a la alabanza, a alabar a Dios. Esto lo decía el Papa Francisco cuando recién tomaba posesión de la cátedra de San Pedro. Nosotros estamos acostumbrados, decía, a solo pedir, a lamentarnos, y está bien, Dios nos escucha, Él no se molesta por eso. Pero también tenemos que hacer oración de alabanza. Que nuestra palabra sea de alabanza. ¿Y cómo estás, hermano? Ay, esto está horrible, está malo, no sirve, esto no funciona para nada, hay que irnos del país. Esas son palabras que no llenan de esperanza. Hay que tener palabras de esperanza. Hay que tener palabras de amor para con los demás, de compañía, palabras de consuelo. Y eso es lo que hacen medios como Radio María Nicaragua. Este instrumento de Dios. Recordemos que Radio María Nicaragua es un proyecto liderado por la Virgen, nuestra Madre Santísima. Ella que hace la voluntad de Dios. Y así nosotros también, a través de la palabra, si nosotros compartimos esta palabra, también nos hacemos sacerdotes que comparten esa palabra. Que podamos nosotros también ayudar a tanta gente. Es que yo no soy predicador, es que yo no sé hablar. No, está bien. Comparta estas charlas, comparta las oraciones, comparta las santas misas. En todos los medios católicos que tenemos aquí en nuestro país, que necesitan de nuestra ayuda, pero que también se compartan para que lleguen a tanta gente. ¿Cuántas horas santas, cuántas oraciones son transmitidas? Y nosotros a veces las pasamos rápido. Compartámoslas. No tenemos tiempo tal vez para verlas en ese momento. Compartirlas. Porque pueden llegar a una persona que la necesite tanto. Y nosotros ahí hasta podemos salvar un alma. Salvar almas. Eso es la gracia más grande que podemos hacer. Entonces nosotros así cumplimos nuestra función de sacerdotes. De esa forma. Ahora, también nosotros podemos participar de la misión real de Cristo. Es decir, ser reyes. ¿Cómo es eso? Pero Cristo es el rey del universo, solo es el rey. Él es el rey por excelencia. Pero es un rey en la cruz. Su reinado es un reinado que se muestra a través de su entrega total en la cruz, con su sacrificio, hasta el extremo, hasta el punto de dar su última gota. La última gota de sangre, Jesús. Ahí, de esa forma, es que Él ejerce su reinado. Ese es el reinado de Cristo. Un reinado que no depende de los poderes del mundo. No depende de lo material. No depende de las influencias. No, es un reinado que depende de la entrega de amor total. Así como decía la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, hay que amar hasta el extremo, hasta que duela. Y esa es la forma en que amó Jesús. Y que nos ama y se sigue entregando a nosotros. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace que nosotros nos podamos seguir teniendo vida y vida en abundancia. Nos saluda Mar de Plata. Bueno, ese seudónimo. Hay mucha gente que le encantan los seudónimos. Está bien, Mar de Plata, se escucha bonito. Saludos y bendiciones. Siempre una oración por la misión. Gracias. Hay que orar mucho, claro, por esta misión. Por la misión que ejerce Radio María Nicaragua y todos los medios católicos aquí en nuestro país y en el mundo entero. Dios te bendiga.
¿cómo nosotros podemos ser reyes? Sí, somos sacerdotes, reyes y profetas. ¿Cómo podemos ser reyes? Algunos dirán, pero si estamos en las malas, estamos pasando necesidades, no tenemos ni cómo vivir algunas veces, ¿cómo vamos a vivir como reyes? Esa no es la forma de ser rey, a la manera de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 908, dice y cita la carta de Filipenses de San Pablo en el capítulo 2, que dice que Jesucristo, por su obediencia hasta la muerte, ha comunicado un don grandísimo a todo el pueblo de Dios. Dice que Cristo ha comunicado a sus discípulos el don de la libertad regia. Porque esa es una característica importantísima del rey. El rey es libre. El rey no es esclavo. Nunca un esclavo puede ser rey. Ni viceversa, un rey puede ser esclavo. No. Y en este punto, la Lumen Gentium, en el número 36, dice que Cristo ejerce el don de la libertad regia para que vencieran en sí mismo con la propia renuncia y tengan una vida santa, para que vencieran al reino del pecado. Y ese es el punto. Nosotros somos reyes que tenemos autoridad para vencer al pecado. Y ya vamos a hablar a fondo de esto. En este momento, Radio María Nicaragua va a hacer, ¿verdad?, un espacio musical para descanso, pero los que estamos conectados, ¿verdad?, los que están aquí en vivo, escuchándonos y viéndonos en vivo, pueden mantenerse todavía. Aquí vamos a estar hasta regresar con Radio María Nicaragua. Pues bien, saludos a Cristina Sosa, Dios la bendiga, a ella y su familia, nos está escribiendo, y vamos entonces a un corte musical y regresamos. Los que nos están sintonizando a través de la página El Esplendor de la Verdad o a través de la página de Radio María Nicaragua se quedan con nosotros todavía acá. Estamos compartiendo, estamos viendo. Estamos hablando, ¿no?, sobre la triple función de los laicos, sacerdotes, reyes y profetas, a imagen de Cristo. Y esto es importante porque muchas veces, les decía, habemos laicos que no sabemos qué hacer dentro de la iglesia. A veces nos sentimos, tal vez no todos, ¿verdad?, pero en algún momento nos podemos haber sentido inútiles. Pero Dios no quiere inútiles. ¿Recuerdan el ejemplo de, mejor dicho, la parábola del dueño de la viña que fue a contratar trabajadores? Llega a un lugar y habían unos que estaban ahí haciendo nada y les dice, ¿y por qué ustedes no trabajan? Porque nadie nos ha dicho. Nadie nos contrata, dice. Y entonces le dice el Señor, vengan a trabajar en mi viña. Y después vuelve a salir y se encuentra a otros que estaban sin hacer nada. Y era tarde, dicen. Dicen que inclusive salió hasta a las 3 de la tarde. La faena terminaba a las 5. Y todavía el Señor, el dueño, llega a buscar gente a las 3 de la tarde. Había gente que había pasado casi todo el día sin hacer nada. Cuánto bien hubiera hecho esa gente trabajando por la viña, si se hubiera puesto a trabajar a tiempo. Pero también las cosas son según la voluntad de Dios. En el momento que Dios quiere, en el momento que Dios nos llama y nos busca. Así que hay que estar atentos a la llamada de Dios. Hay que estar atentos al kairos de Dios, es decir, al paso de Dios por nuestras vidas. Saludos a César, a nuestro hermano César Galo, miembro de Encuentros Conyugales. Nos saluda. Oración por los matrimonios enfermos de encuentro. Claro que sí, vamos a poner en oración a todos esos matrimonios que tienen familiares y que ellos mismos también están enfermos. La iglesia está siendo muy azotada por la enfermedad, por esta pandemia. Y es por eso que decíamos que nuestra oración, haciendo nuestra función sacerdotal, pedir por los demás, interceder, eso es lo que hace un sacerdote. Entonces, también nosotros podemos interceder como laicos por nuestros hermanos, que los ofrezcamos en cada hora santa, ofrezcamos por su salud, ¿verdad?, en cada hora santa, en cada misa, en cada oración,
mi cercanía pues con todos esos hermanos que están sufriendo. Inclusive yo en mi familia también pasamos momentos difíciles y necesito de las oraciones de mis hermanos también. Hace poco que tuvo una crisis mi papá, inmediatamente pedí a algunos hermanos oración y la oración la gracia del Señor no se dejó esperar. Yo había pedido oraciones y a la media hora mi papá se estaba recuperando en el nombre de Dios. Gracias a tantos hermanos que oran, que hacen esa gran caridad de oración por los demás. Aquí en nuestros medios católicos, especialmente Radio María, oramos por todos los enfermos. Oramos en la mañana, en la tarde, en las vísperas, en la noche, en la Santa Misa. Pidan por sus hermanos enfermos. Pidamos, somos parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos los unos con los otros. Y si uno de nuestros hermanos está sufriendo, todo el cuerpo sufre. Todo el cuerpo sufre. Si uno de nuestros hermanos sana, se libera, todo el cuerpo se regocija y se alegra. Así que estamos pidiendo siempre por nuestros hermanos enfermos. Claro que sí, que el Señor siempre los tiene ahí. Nuestra Madre Santísima los tiene ahí también en su Inmaculado Corazón. Está pidiendo por ellos, están intercediendo. Y tantas voces que nos unamos, ¿no? Que Dios tiene más poder que el mal, que la enfermedad. Pero nosotros tenemos que unirnos al Señor, estar cercanos a Él. Bueno, Nubia Palavicini nos dice, en nuestro bautizo se nos dan esos carismas de ser reyes, sacerdotes y profetas. Correcto. Bueno, en este momento nos estamos enlazando nuevamente con Radio María Nicaragua. Recordarles que estamos hablando sobre el tema sacerdotes, reyes y profetas. Nosotros los laicos somos sacerdotes, reyes y profetas por el bautismo, como decía nuestra hermana Nubia. Claro que sí. Ahí se nos da esa triple función de Cristo. Sacerdotes, reyes y profetas. Ya hemos hablado de cómo ser sacerdotes y también estamos hablando en este momento de cómo ser reyes. Sí. Ser rey, cuando decimos ser rey, es ser señor de uno mismo. Es no angustiarse. Es tener confianza sin límites en Dios, en nuestro Señor. Ser rey es disfrutar de las cosas sin estar atado a nada. Ser rey es no ser esclavo. Porque para ser libres nos ha liberado Cristo. San Ambrosio, en una meditación de los Salmos, en Salmo 118, San Ambrosio decía, el que somete su propio cuerpo y domina su alma sin dejarse llevar por las pasiones, es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona. Es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable. Excelentes palabras las de San Ambrosio. Ser rey es dominarse uno mismo. Es tener libertad, independencia del mal. Eso es ser rey. Nosotros entonces somos reyes en el momento que tomamos autoridad sobre el mal. Nosotros tenemos autoridad sobre el mal. El mal no tiene la última palabra. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es rey y vence el pecado. Nos enseñó a vencerlo en las tentaciones en el desierto. Nosotros podemos hacerlo porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos su cuerpo mismo. Y es ahí que somos reyes. Esa es la forma de gobernar. Nuestro gobierno, nuestra autoridad sobre el mal, sobre el pecado, sobre la inmundicia, sobre la corrupción, sobre tantas cosas que están en nuestra sociedad atacándonos, dañando nuestras familias. Nosotros tenemos autoridad y tenemos que hacerla valer. Nubia nos pregunta, en caso de emergencias, niños al borde de la muerte al momento de nacer, ¿podemos bautizarlos? Así como si hay pacientes graves. Sí. Sí, muy excelente pregunta, Nubia, claro. Nosotros, bueno, uno de los sacramentos que puede ejercer un laico es el del bautismo en caso de emergencia.
Esto no quiere decir que usted va a bautizar a todos sus hijos en su casa usted mismo. No. En caso de emergencia, un niño prematuro que se está muriendo y va a morirse, una persona grave, en un accidente y alguien tal vez no ha sido bautizado, un laico puede bautizar solo. Toma agua, de una botellita de agua, de lo que sea, y le dice las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sí, ese bautismo es efectivo. Claro que sí. Bien, recuerden que pueden también enviar sus mensajes al WhatsApp de Radio María Nicaragua, el 8590-1457. 8590-1457. Mensajes solamente, ¿verdad? También mensajes de texto y mensajes de WhatsApp, pero no mensajes de audio. Esos, como estamos en el live, no pueden entrar, así como llamadas telefónicas. Solamente cuando estamos en cabina de Radio María es que se puede hacer eso. Pues bien, el Catecismo de la Iglesia, en el número 911, dice que en la Iglesia los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho en el ejercicio de la potestad de gobierno. ¿De qué está hablando el Catecismo? Que los fieles laicos, según el Código de Derecho Canónico, en el número 129, nosotros los laicos podemos cooperar en el ejercicio de la potestad de gobierno en la Iglesia. Aquí quiero aclarar algo. La potestad de gobierno de la Iglesia la tiene la jerarquía. El Papa, los obispos, ellos son los que gobiernan, ejercen autoridad. Pero también nosotros los laicos, dice el Catecismo, citando el derecho canónico, también podemos cooperar. Ojo, nosotros no somos los que gobernamos, no, cooperamos al gobierno de la Iglesia. Eso es importante. No es que tampoco estamos de lado, solo ellos, ¿verdad?, hacen las cosas. No, nosotros cooperamos también. Ay, ¿cómo se puede cooperar? Fácil, dice el Catecismo de la Iglesia. Nosotros podemos estar presentes en concilios particulares, en sínodos diocesanos, en consejos pastorales, en los consejos parroquiales, en los consejos administrativos de asuntos económicos. También podemos participar en tribunales eclesiásticos. Claro que sí, nosotros los laicos. Y todo eso está en los numerales del derecho canónico, en el 443, en el 463, en el 517, en el 1421. Ahí podemos ver dónde podemos entrar nosotros. Vamos a tener más adelante un programa especial sobre los derechos y deberes de los laicos. Todo lo que dice el derecho canónico. Ahí vamos a profundizar sobre eso. Pero también nosotros también podemos ser consultados. En el Concilio Vaticano II habían un montón de laicos ahí también que aportaron. Sí. Usted como laico, yo como laico, podemos aportar. En los sínodos, hace poco aquí en la Arquidiócesis de Managua, estuvimos en los sínodos, ¿verdad?, arquidiocesanos, y estuvimos aportando. Lamentablemente, pues se vio detenido todo ese proceso por la pandemia, ¿verdad?, y por muchas cosas más aquí en nuestro país. Pero ahí los laicos también estábamos participando y dábamos nuestra opinión y dábamos también sugerencias. Y los pastores, la jerarquía las tiene que escuchar. Eso es importante. Bien, el tercer punto, ¿cómo los laicos somos profetas? Esta me encanta, esta parte me encanta. La participación en la misión profética de Cristo. Bien, la Lumen Gentium en el número 35 dice: Cristo, el gran profeta, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria. No solo a través de la jerarquía, no. Repito, Cristo cumple su misión profética no solo a través de la jerarquía, que enseña en su nombre y con su poder, sino también que Cristo cumple su misión profética a través de los laicos, a quienes consiguientemente constituye en testigos y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra.
para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Muy importantísima esa parte. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cumple su misión profética, está bien, a través de la jerarquía, los sacerdotes, está bien, los obispos, el Papa, claro que sí, en primer lugar, pero también lo hace a través de los laicos. Esto dice el documento. Nosotros los laicos estamos también dotados del sentido de la fe y la gracia de la palabra. Y por lo tanto nosotros podemos ser profetas en ese sentido, para hacer que el Evangelio llegue a todas partes, en todos los ambientes familiares, sociales, económicos, políticos. Y ahí está. Porque somos los laicos los que tenemos que estar metidos en esos rollos. No son los sacerdotes. Nosotros somos los que tenemos que estar de punta de lanza en la vida social. Recordemos que el profeta es el que habla de parte de Dios. Los sacerdotes ministeriales tienen muy definida esa función, claro que sí. Ellos explican la palabra de Dios y los misterios del reino. Pero también los laicos estamos llamados a ese trabajo. También nosotros podemos. Por eso que trabajamos como catequistas. Por eso que trabajamos en las funciones, ¿verdad?, de enseñanza también dentro de las parroquias, en la iglesia. También en las universidades. Hay muchos sacerdotes seminaristas que son laicos los que les enseñan sociología, psicología y tantas otras áreas humanas. Entonces, ese es el trabajo también. Nosotros también somos profetas. Nosotros también podemos enseñar según Dios, dice la Lumen Gentium en el número 31. Y para llevar la función de profeta hay que hacerla en tres frentes también, en tres sentidos. Profetas del bien, profetas de la verdad y profetas de la belleza. Voy a explicar rápidamente esos tres porque yo creo que ya el tiempo, estamos ahí, ya casi. Primeramente, profetas del bien. Hablar bien y hablar del bien. Son dos cosas. El profeta tiene que hablar bien. Aunque en el Antiguo Testamento habían profetas tartamudos, ¿no? Pero Dios los potenciaba. Dicen que Moisés era medio tartamudo. Y habían otros profetas también que eran medio tartamudos, también les costaba hablar o eran tímidos. Pero Dios los potencia con su gracia, con el don de la palabra. Y hablar bien y hablar del bien. Porque una cosa es hablar bien. Conocemos mucha gente que habla bellísimo, son catedráticos, doctores y todo lo demás, pero hablan cosas malas. Hablan solo cosas distorsionadas, desviadas. Tanta gente que ha estudiado tanto y solo atrocidades salen de su boca. O sea, hay que hablar bien y hablar del bien. Por eso San Pablo a los Efesios en su capítulo 4, versículo 29 dice: no salga de su boca ni una palabra mala, sino la palabra que hacía falta y que deja algo a los oyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los que nos dedicamos a la predicación, tenemos que nosotros estar conscientes que nuestra palabra influye. Así como los sacerdotes, los obispos, el Papa, la palabra de ellos influye para bien y para mal. Así también nosotros los laicos, que también nos dedicamos a la enseñanza, nuestra palabra sirve para el bien o para el mal. Así que San Pablo les dice que no salga de su boca palabras malas, que salgan cosas buenas, que edifiquen a sus hermanos, a todo el cuerpo de Cristo, a ese pueblo de Dios. Porque también de nada sirve saber tantas cosas si las cosas las decimos maledicientemente, las decimos mal. Hay gente muy conocedora de la Biblia, teóloga inclusive, pero en lugar de dar palabras de esperanza, de ánimo, de amor, Dios santo, más bien entristecen, más bien llevan a caminos de perdición. Claro que sí, claro que sí. San José María, escriba de Balaguer, en su libro Camino, decía que si no tenés algo bueno que decir, mejor cállate, decía él.
Hermano, cuando no tengas algo bueno que decir, mejor quédate en silencio, mejor no digas nada. Nada. Nosotros entonces tenemos que estar claros de que también tenemos que ser profetas de verdad. Hablar bien, decir cosas buenas, eso significa decir la verdad. Es muy duro ser profeta. Claro que sí. La historia de los profetas en el Antiguo Testamento sí le iba mal a los pobres profetas. Sufrían los pobres profetas. Por eso nadie quiere ser profeta. Muchos profetas se le corrían, ¿no? Como Jonás, que se le corría a Dios. No, yo no quiero, no quiero. Esa gente no hace caso. Porque uno se cansa de ser profeta. Cansa. Pero ahí viene Dios, la fuerza de Dios, para que nos ayude a ser laicos con profetismo, con fuerza. Que nuestra palabra salga de nuestra boca con fuerza. Esa fuerza llegue. Rompa esquemas, estructuras de mal y de pecado. Decir la verdad. Esa es una forma de evangelizar también. En todo lo que tenemos que hacer, en nuestro trabajo, en nuestras acciones. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, decía que enseñar a alguien para atraerlo a la fe es tarea de todo predicador, pero también de todo creyente. Algunos van a decir, es que solo los que predican bonitos es los que pueden hablarle a la gente y que los convenzan. No, un momentito. Usted, como laico, que vive su fe, que vive su Eucaristía, vive los sacramentos, Dios lo dota del don de la palabra también. Y no tiene que ser así, que esos predicadores, ¿verdad?, carismáticos y todo. No, yo conozco gente que habla de la forma más sencilla, pero sus palabras penetran hasta el fondo del corazón y del alma. Esa gente está llena del Espíritu. Esa gente es profeta. Claro que sí. Y usted está llamado también a ser un profeta. Hablar bien, decir la verdad. Y por último, ser profetas de la belleza. Esta parte es muy importante. Y esto lo quiero también llevar sobre todo a los jóvenes. Hoy vivimos un tiempo en donde los jóvenes se dejan atraer por lo bello, ¿no? Les encanta ver a este tipo de youtubers, ¿verdad? Influencers, que son bellos, que son bonitos, que se quitan cosas. Pero en eso no consiste solamente la belleza. La belleza va más allá. Hoy más que nunca el campo de la belleza es clave. Porque vivimos en un mundo que todo viene por las pantallas, por la vista. Si algo no lo ven bonito, lo quitan, lo apartan. ¿Sí? Y es por eso que nos tratamos de peinar muchas veces, ¿verdad? Para no salir ahí, ¿verdad? Tener un set bonito para que ustedes estén... Eso es parte de la belleza. Hay que hacerlo, porque Dios es bello. En Dios hay belleza. Tenemos que buscar esa belleza. Entonces, cuando estamos trabajando en los medios, esto es mi consejo para los que trabajan con los medios, hagan cosas bellas. Así como la música, hagan cosas bellas. Hoy en día hacen cada cosa tan fea que eso no es bueno, no lleva a la gente a Dios. No lleva a la gente a Dios. Oye, la imagen y el sonido, lo espectacular es lo que mueve. No necesariamente tiene que ser lo espectacular. A veces las cosas sencillas, limpias, ordenadas, son bellas. Y hacia eso tenemos que dirigirnos. San Juan Pablo II, nuestro gran papa, repetía mucho una frase de este escritor Dostoyevsky. Decía, la belleza salvará al mundo. Sí, hay que buscar más la belleza. La belleza en todo, en la forma de que hablemos, en la forma de que hablemos mejor, que nos apartemos también de tantas cosas que van creando frialdad en nuestra vida. Nuestra forma de vestir también tiene que haber recato. Y ahí es donde está la belleza. Nuestra forma de hablar, de vestirnos, de actuar. Las cosas que hacemos, todas. Si son para el Señor, tratemos de que sean bellas. Que nuestros templos estén bellos. Que nuestros hogares donde tenemos nuestros altares estén bellos. Esa es la forma en que Dios se comunica también, a través de la belleza. Ahí en la humildad, en lo sencillo, pero sobre todo en la belleza. Piedad Matus nos escribe
Y dice, cuánta sabiduría y conocimiento, que Dios lo bendiga abundantemente. Bien, la sabiduría y conocimiento que nos da la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Y no ha pensado en dar un curso. Podría ser. Bueno, cada programa, cada serie es como un curso. Y este se llama Los laicos de los últimos tiempos. Y este es el curso. Y lo van a tener disponible en vivo y lo van a tener disponible también aquí en las páginas de Radio María Nicaragua, en la página del Esplendor de la Verdad. Pueden también tenerlo disponible en YouTube. Me buscan como Denis Esoviedo. Y ahí estoy. Ahí están un montón de programas que ustedes pueden descargar. Ahí estoy tratando de hacer secuencias, ¿verdad? Y esta va a tener 10 programas. Los laicos de los últimos tiempos tiene 10 programas. La anterior se llamaba El Pueblo de Dios. Y usted puede, si alguien solo está viendo el de hoy y no pudo ver el de la vez pasada, entra a la página del Esplendor de la Verdad, entre a YouTube, a la página de Radio María, y puede buscar, ¿no?, el tema. Y lo puede compartir, lo puede estudiar también, claro que sí. Y la interacción con ustedes, que es importante. Pues bien, hermanos, sigamos adelante. No flaqueemos en nuestra fe. La oración en estos tiempos difíciles es importante. Oremos los unos por los otros. Hagamos nuestra acción sacerdotal como laico, de uno por los otros. Nuestra acción profética en el mundo de hoy y nuestra acción real, el dominio en sí, ser reyes, dominar al mal. Con Dios todo es posible. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.